Muy buenas noches, máster. El día de hoy nos toca indicar sobre el seminario de investigación con el tema Aplicación de la IA en la generación de cuentas personalizados para quinto grado en un plantel educativo fiscal FICOA de Montal. Las maestrantes son Cita Espinosa Naranjo, Gina Cuadro Ruiz, Jenny Bravo Mosquera, María Luisa Yucha y Vilma Narcisa. Siguiendo con el planteamiento del problema, tenemos que los estudiantes de quinto grado de educación básica del Colegio Fiscal Montalvo, con edades de 9 años, tienen un desinterés por la lectura a pesar de que existen programas que buscan animarlas en las aulas y no suelen tenerlo, ¿no? Esto promueve una motivación sólida por leer. En la Unidad Educativa Fiscal de Montalvo, ubicada en la parroquia Tarque del Cantón Guayaquil, provincia del Guaya, se han observado que los estudiantes de quinto grado de la educación básica presenta desinterés por lectura y presentan, aunque tengan programas, existen programas que buscan animarla a las aulas, no suelen contar con textos, pues estos promueven la motividad sólida de leer en los niños. Álvarez y Cepeda en 2024 nos indican que hay una insuficiencia o que obstaculiza el desarrollo de hábitos lector y de aprendizaje de habilidades lingüísticas en los entornos de aprendizaje. Esto nos indica Carbonell en el 2023. En este sentido del ámbito general, con un estudio sobre la enseñanza de la IA y la robótica de los niños alrededor de 8 años, pues identifican barreras como recursos limitados, la ausencia de expertos dentro del área local, formación insuficiente de los docentes. Estos eventos obstaculizan el desarrollo de actividades y de narraciones inteligentes debido a interfaces de mal diseñadas que no involucran verbalmente a los niños en el desarrollo de los recursos. Por otra parte, en Ecuador, García y Panchano nos indican en el 2025 un estudio encontrado que no existen barreras regulatorias de infraestructuras, desigualdad y falta de formación docente, a todo esto con una gran particularidad y producción de recursos. Pues en este documento se enfatiza en la necesidad de alinear política, infraestructura y formación para así regular las tecnologías narrativas aplicadas de la IA en las escuelas. Como las primeras causas tenemos pocos materiales de lectura personalizadas en el aula, desconocimiento del uso de tecnologías emergentes, déficit de infraestructura tecnológica. Como efectos tenemos reducción del interés lector, persistencia de métodos tradicionales de lectura, restricción del uso de la IA como herramienta constructiva del interés lector. ¿De qué manera la aplicación de la IA permite la generación de cuentas personalizadas que motiven interés lector en los niños de quinto grado de educación general básica, de un plantel educativo fiscal FICOA de Montalvo? En base a esto tenemos un objetivo general, pues nos indica elaborar un portafolio de cuentas personalizados mediante la aplicación de herramientas de la IA para la promoción de la motivación de interés lector en los niños de quinto grado de educación básica de un plantel educativo fiscal FICOA de Montalvo. Como principales objetivos tenemos fundamentar teóricamente las variables de estudio mediante una revisión bibliográfica para sus científicos del proceso investigativo. Identificar el nivel de dominio de los docentes sobre las herramientas de la IA mediante una encuesta, reconociendo las limitaciones que impiden la inclusión en el aula. Diseñar un cuento personalizado utilizando la herramienta IA con el fin que el valor sea un efecto de motivación del interés lector en los niños de quinto año de educación general básica de la educativa fiscal FICOA de Montal. Como justificación de esto tenemos que es factible porque tiene términos sociales económicos que existen ya herramientas como ChatGPT, Frecuente o Canva y Gemini. Pues es importante, ¿no? Todos estos enfoques para fortalecer la comprensión lectora, la creatividad y el alfabetismo digital. En un estudio a esto, pues la limitación actual es del interés lector en los niños debido a la falta de materiales personalizados. Esto propone utilizar inteligencia artificial. Una de estas tenemos como la IA, para crear cuentos adaptados de los intereses, de emociones y niveles de cada uno de los alumnos, pues así fomentando así la motivación, la comprensión lectora y la creatividad.
Las herramientas son accesibles como ChatGPT, Canva, pues esto nos facilita esta tarea sin necesidad de tanta tecnología, pues esto nos avanza cada día por medio de las políticas educativas, ¿no? Que promueven la motivación. La investigación se fomenta en teorías educativas como el conductivismo, el aprendizaje significativo y el conectivismo, que destacan la importancia del aprendizaje activo personalizado de la red de la IA. Cabe recalcar que la IA permite crear narrativas dinámicas que se ajustan a las características de cada uno de los estudiantes, pues promoviendo un aprendizaje más profundo y reflexivo. Desde este punto de vista legal, en Ecuador se avanza en normativas que garantizan lo ético y lo seguro y equitativo de la IA en la educación, promoviendo así los derechos como la privacidad y no la discriminación de la formación de valores del docente como mediador fundamental. Pues en conclusión, el uso personalizado de la IA constituye una estrategia innovadora y viable para potenciar buen uso de la lectura con habilidades críticas, sociales, contribuyendo hacia una educación inclusiva y adaptiva y contextualizada. Siguiendo con todo esto, tenemos una novedad científica que es que potencia la innovación pedagógica contextualizada y de la emocional con la lectura. Como la hipótesis tenemos la elaboración de cuentos personalizados mediante herramientas que no mejoran la motivación por el interés lector en los niños, ¿no? Como segundo tenemos la elaboración de cuentos personalizados mediante herramientas de la IA mejora significativamente la motivación del interés lector en los niños. La variable independiente es aplicación de la IA y la variable independiente cuentos personalizados. Sí, aquí mi compañera Vilma. Al analizar la inteligencia artificial, vemos que se refiere al apoyo para realizar tareas que requiere la inteligencia humana, profundizando mejor el tema investigado. Es así que Ramírez creó una herramienta de inteligencia artificial para generar cuentos infantiles de forma automática. El propósito principal era motivar la lectura en los niños en su primera infancia, que cursan la educación básica. En esta investigación utilizaron una metodología mixta, combinando el procesamiento del lenguaje natural para la generación de los cuentos con un análisis del contexto válido pedagógicamente. Para gestionar el proyecto adoptaron el método Kanban, una estrategia que optimiza la carga de trabajo del equipo. Los resultados fueron positivos y prometedores. Interés en la lectura, un 87%. Los niños mostraron mayor entusiasmo por los cuentos personalizados generados por la IA en comparación con los libros tradicionales. Comprensión lectora. El 75% de participantes demostró una mejora en su comprensión lectora, evaluados a través de pruebas estandarizadas. Es así que, al concluir Ramírez su estudio en inteligencia artificial, tiene una gran potencial para desarrollar materiales didácticos personalizados. Estos recursos pueden ser especialmente útiles para reforzar valores en entornos ofreciéndose una forma innovadora para apoyar la educación en los niños. En, es así que también en la provincia del Guayas, específicamente en Milagro, Armijos llevaron a cabo un estudio en una escuela pública para explorar el potencial de la IA en la mejora de la redacción narrativa y creativa en estudiantes. La investigación basada en datos de 80 alumnos y 5 docentes arrojaron resultados muy positivos. El 65% de los estudiantes manifestó que la IA contribuyó a un aprendizaje de mayor calidad. El 90% demostró avances significativos en la coherencia de sus textos narrativos y un notable 85% expresó una mayor motivación para escribir historias personalizadas. Este estudio refuerza la idea de que la inteligencia artificial no es solo una herramienta para asimilar la información, sino es un recurso poderoso para demostrar habilidades creativas y comunicativas clave en la formación integral de los estudiantes.
Igual tenemos que Grimanesa realizó estudio casi experimental en el Cantón San Miguel de Guaranda, con estudiantes de medios básicos para evaluar la implementación de plataformas educativas basadas en algoritmos adaptativos. Se trabajó con dos grupos de quinto y se aplicaron cuestionarios a docentes para valorar la innovación pedagógica. Los resultados mostraron mejoras sustanciales. Un 82% del grupo experimentó incremento en el rendimiento de comprensión lectora y el 66% mejoró su motivación hacia el uso de tecnología ChatGPT, Copilot y BART por parte de los docentes y la innovación pedagógica almacenada. Este estudio reafirma que la IA es una herramienta clave para personalizar la enseñanza y promover el aprendizaje adaptativo, capaz de responder a la diversidad y particularidades de cada estudiante. En cuanto a la base teórica constructivista, el constructivismo con sus principales exponentes, Piaget y Vygotsky, nos enseña que los estudiantes aprendan mejor cuando construyen su propio conocimiento. Es un proceso activo en el que el alumno conecta lo nuevo con lo que ya sabe. Aquí es donde la inteligencia artificial IA juega un papel muy importante para generar cuentos personalizados. La IA crea historias que es una adaptación al nivel de cada niño. Estas narraciones actúan como un andamio que despierta su curiosidad y permite participar de forma activa, emocional y reflexiva, haciendo que el aprendizaje sea más significativo y duradero durante su vida escolar. Aprendizaje significativo. Ausubel, creador de la teoría del aprendizaje significativo, plantea que la adquisición de nuevos saberes es óptima cuando el contenido se integra de modo sustancial con los esquemas cognitivos previos del alumno. Esta teoría rechaza la memorización arbitraria y promueve una comprensión profunda que permite aplicar el conocimiento en diferentes contextos. La IA favorece esta metodología al adaptar las narrativas a los intereses, el nivel lingüístico y sociocultural del estudiante, facilitando así un recurso pedagógico que enlaza el currículo con vivencias personales y permite construir un aprendizaje rico y contextualizado. Por ejemplo, un niño interesado en la zoología puede recibir cuentos que integren conceptos ecológicos en tramas significativas, estimulando su comprensión y motivación cognitivista. El conectivismo, formula por Siemens, propone que el conocimiento no reside únicamente en individuos, sino que está distribuido en redes que comprenden tanto agentes humanos como artefactos tecnológicos. Aprender implica la capacidad de conectarse, organizar y filtrar información en entornos digitales dinámicos y cambiantes. La IA, por medio de algoritmos y modelos de aprendizaje automático, genera narrativas personalizadas que se construyen y reconfiguran en tiempo real según la interacción del estudiante. Se convierte al alumno en un agente activo dentro de un ecosistema de aprendizaje. Esto convierte en un agente activo dentro de un ecosistema, desarrollando competencias para interpretar críticamente el contenido digital, tejer y conexiones cognitivas nuevas, características fundamentales para la ciudadanía digital del siglo XXI. Marco general y del proyecto de ley. En Ecuador, la regulación sobre la inteligencia artificial en educación está en proceso de desarrollo para asegurar un uso ético, responsable y equitativo de las tecnologías. En 2024 se presentó un proyecto de ley orgánica para la regulación y promoción de la inteligencia artificial, que establece principios fundamentales como la protección de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, la privacidad y la dignidad de las personas,
Este marco legal exige la realización de auditorías y evaluaciones en el impacto para los sistemas basados en la IA, incluyendo aquellos aplicados en educación, con el fin de mitigar riesgos como sesgos algorítmicos y vulneraciones de datos personales. Protección de datos y auditoría de algoritmos. El proyecto de ley contempla obligaciones específicas para garantizar la transparencia y seguridad en el manejo de datos de estudiantes, así como la supervisión rigurosa de los algoritmos empleados en sistemas educativos para evitar las discriminaciones indirectas o sesgos inconsistentes. Se consideran necesarios mecanismos de control continuo que permiten evaluar y corregir el funcionamiento de la IA en entornos educativos, asegurando que responda a principios de justicia y equidad y protejan derechos fundamentales de niños y niñas y adolescentes, según la Constitución y Código de Ética. La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho de una evaluación inclusiva, equitativa y de calidad y promueve la incorporación de tecnologías de información y comunicación como instrumentos para alcanzar estos fines. Asimismo, Ecuador ha adoptado un código de ética para la inteligencia artificial que refuerza los valores de transparencia, responsabilidad social y mitigación de servicios y discriminación en el uso de la IA orientado a su aplicación tanto en el sector público como en el privado. Este marco ético y legal es esencial para que el proyecto, como la creación de cuentos personalizados con la IA, se desarrollen respetando la diversidad cultural, la privacidad de los estudiantes y manteniendo la mediación pedagógica necesaria para el uso educativo y seguro y educativo y significativo. Continuamos con el marco metodológico. Enfoque. En un enfoque del estudio, el enfoque del estudio fue cuantitativo y este lleva a cabo con la recolección y el análisis de datos numéricos para probar la hipótesis, descubrir un fenómeno y establecer entre la variable utilizando instrumentos estandarizados que garantizan la objetividad, replicabilidad y la validez estadística de los resultados obtenidos, según Humberto Talavera 2020. Esta investigación utilizó este enfoque porque se recolectaron datos numéricos a través de los estudiantes en relación con la efectividad de la inteligencia artificial en la generación de historias personalizadas. Los resultados permitieron evaluar los niveles de aceptación, comprensión lectora y motivación, que evidenciaron de manera objetiva el impacto de esta herramienta tecnológica en el proceso educativo. Alcance. El alcance fue descriptivo, que busca caracterizar un fenómeno, situación o grupo social, tal como existe en la realidad, sin alterar ninguna variable. Su objetivo es proporcionar un relato detallado de las propiedades, comportamiento y condiciones que forman una clara comprensión del tema, según González 2024. La investigación tuvo un alcance descriptivo que permitió detallar el uso de la inteligencia artificial en la creación de historias personalizadas y sus efectos en el aprendizaje de los estudiantes de quinto grado. Se describieron perspectivas, participación y cambio de motivación lectora dentro del entorno educativo habitual en la Escuela Fiscal Montalvo. Modalidad. La investigación fue modalidad de campo, que se refiere al estudio y recolección de datos dentro del entorno del fenómeno que se investiga. Los investigadores obtienen datos primarios, recolectándolos de primera mano de los encuestados, lo que permite las observaciones precisas, contextualizadas y relevantes para el análisis empírico de los datos, según Vizcaíno et al. 2023. Por eso esta investigación fue clasificada como investigación de campo, ya que la recolección de datos tuvo lugar en el entorno escolar de los estudiantes de quinto grado. El investigador recolectó datos mediante sobre el uso de la IA en el tiempo real.
capturando las reacciones y comportamientos espontáneos de los niños ante las historias generadas mediante la observación y la aplicación de una encuesta. Tipo de estudios. Este análisis se clasificó no experimental, ya que se involucra a los estudiantes sin alterar el entorno natural y se evalúa las interacciones llevadas a cabo con la observación estructurada y técnica, con encuesta y cuestionario sin inferir deliberadamente. Romero et al. 2021. Se trató de un estudio no experimental porque no se modifican condiciones ni variables del entorno escolar. La aplicación de cuentos generados por la inteligencia artificial fue observada tal y como ocurrió, sin alterar los procesos pedagógicos. Esta metodología permitió permitió analizar cómo los estudiantes reaccionaban y qué beneficios cognitivos o afectivos surgían espontáneamente durante la experiencia lectora en el aula. El diseño de la investigación busca delinear propiedades y realizar caracterizaciones y perfiles claves de personas o grupos o fenómenos sin relacionar o establecer causalidades. Responde a la pregunta ¿qué es?, ¿cuál es o cómo es? La situación particular, brindando el detalle del objeto del estudio, según Carazas et al. 2024. El diseño fue descriptivo en la medida que trató de identificar las particularidades del aprovechamiento de la inteligencia artificial en la enseñanza a través de cuentos. A la medida se incluyó en las observaciones la instrucción con la herramienta y los contenidos que se generaban, la actitud de los estudiantes y la visión que tenían los profesores, lo que permitió entender la magnitud de la innovación en el Colegio Fiscal Montalvo. La población estuvo, no, la operacionalización de la variable independiente, fue la aplicación de la IA, analizada en dimensiones como adaptabilidad, facilidad del uso de integración curricular, formación de docentes y accesibilidad tecnológica. La variable dependiente fueron los cuentos personalizados, evaluando motivación, comprensión lectora, identificación emocional, diversidad temática y participación estudiantil. Continuamos con la compañera Gina. Siguiendo con la metodología, doy a conocer acerca de la población, el análisis y los resultados de nuestra investigación. La población estuvo conformada por 45 docentes del plantel y la muestra fue de 30 docentes de educación básica media seleccionados por conveniencia. Además, 15 docentes adicionales participaron en una prueba piloto para validar el cuestionario. La técnica principal de recolección de datos fue la encuesta, con un cuestionario de 10 preguntas cerradas en formato de opción múltiple aplicado en línea. La prueba piloto permitió afinar las preguntas y verificar la confiabilidad del instrumento. El coeficiente alfa de Crobach obtenido fue de 0.912, lo que demuestra una alta consistencia interna. En cuanto al análisis de datos, se realizó mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias, porcentajes y gráficos para identificar patrones comunes en la percepción y uso de la IA. Los resultados de la prueba piloto revelaron que la mayoría de docentes considera que los cuentos generados por la IA se ajustan parcialmente a los intereses de los estudiantes. El uso de estas herramientas es percibido como moderadamente fácil, aunque persisten barreras de capacitación y accesibilidad tecnológica. La integración de la IA en la planificación es ocasional y el conocimiento docente sobre su uso es, en su mayoría, básico o intermedio. La IA aumenta el interés por la lectura y favorece la comprensión lectora, aunque todavía hay margen para mejorar la personalización y la diversidad temática.
Los estudiantes suelen interactuar activamente con los cuentos y en muchos casos se identifican emocionalmente con los personajes. En síntesis, la metodología permitió describir de manera precisa el impacto de la inteligencia artificial en la motivación y el aprendizaje lector, identificando beneficios claros, pero también retos relacionados con la infraestructura tecnológica, la capacitación docente y la necesidad de ampliar la variedad de contenidos. Bueno, es lo que damos a conocer en cuanto a nuestra investigación. Bueno, aquí tenemos las imágenes de cómo marca en el porcentaje de acuerdo a la prueba piloto, ¿ok? De acuerdo con los resultados obtenidos, nos planteamos la pregunta, ¿en qué medida considera que los cuentos generados por la IA se ajustan a los intereses, características de los estudiantes? Tenemos 15 respuestas. El 66.7% señala ajuste parcial frecuente, el 20% poco ocasional, el 13.3% ajuste completo y el 0% nunca. Indica una personalización moderada, útil, pero con margen de mejora para responder plenamente a intereses y características estudiantiles. La pregunta 2. ¿Qué nivel de facilidad tiene para utilizar herramientas de la IA destinadas a la generación de cuentos educativos? Tenemos 15 respuestas. El 53.3% lo recibe moderadamente fácil, el 20% muy fácil, el 20% poco fácil y el 6.7% nada fácil. Nos indica que predomina una familiaridad media con disposición favorable, aunque persisten barreras por falta de capacitación y recursos. Continuando con el análisis de la prueba piloto, la pregunta 3 nos dice que con qué frecuencia influye en su planificación actividades que incorporan IA como recurso didáctico en la lectura. Esto nos ha dado el resultado del 53.3%, las incluye algunas veces, el 26.7% frecuentemente, el 13.3% siempre y el 6.7% nunca. Existe interés por integrar IA en la lectura, pero su uso aún no es sistemático, requiriendo más formación y acompañamiento. La pregunta 4 nos dice cuál es su nivel de conocimiento sobre el uso de la herramienta de IA para generar contenido educativo personalizado. El 40% tiene conocimiento intermedio, el 40% básico, el 13.3% avanzado y el 6.7% desconoce su uso. La mayoría presenta competencias limitadas, lo que demanda programas de capacitación para aprovechar la personalización educativa. La pregunta 5, ¿qué tan accesible son los recursos tecnológicos, dispositivos e Internet en su institución para implementar herramientas de IA? El 46.7% considera poca accesibilidad, el 33.3% parcial, 20% total, el 0% inaccesible. La limitación de infraestructura y conectividad es una barrera importante para implementar IA en las aulas. Esto es todo lo que podemos acotar en cuanto al proyecto, en cuanto a la IA. Somos el grupo número 15. Muchas gracias, magistra.